Hola, soy Óscar Oviedo, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro análisis bíblico producido por el ministerio 147. Recuerda que el vínculo al estudio completo lo puedes siempre encontrar en nuestra descripción. El título para nuestro episodio de hoy es El mayor en el reino. ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? ¿Quién es el mayor en nuestros hogares? ¿Quién es el mayor y el más importante en nuestros corazones? La respuesta debería ser Jesús. Jesús es el mayor y el más importante en el reino de Dios. Él es el más importante en la tierra. Él debería ser el más importante en mi hogar y en mi corazón. ¿Hay alguna razón en particular para esto? Sí la hay. En el libro de Marcos capítulo 10 versículo 45 leemos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí encontramos el verbo servir, que está conjugado en dos tiempos diferentes. En uno está en modo pasivo y en otro está en modo activo. La voz pasiva en el español se usa con el verbo ser y el pasado participio de un verbo. La voz pasiva se usa mucho menos en el español que en el inglés. En español, normalmente la voz pasiva se usa en medios escritos, como los periódicos, en vez de usarse en el lenguaje hablado. En la vida cristiana tenemos ciertos verbos, ciertas acciones que pueden ser usados en voz pasiva y en voz activa. Por ejemplo, podemos utilizar el que leímos, el verbo servir. Algunos buscan simplemente ser servidos y otros buscan servir. Hay otros que simplemente quieren ser rescatados y otros que quieren salir y buscar otras almas para rescatar. Hay algunos que buscan solamente ser salvados y otros que desean salvar a otras personas. Hay muchos que quieren ser alimentados, ya sea física o espiritualmente, y hay otros que quieren alimentar a otros. Muchos buscan ser animados emocional o espiritualmente, y otros que están muy dispuestos a animar. Hay algunos que buscan que oren por ellos y hay otros que están muy dispuestos a orar por otras personas. Hay unos que quieren ser enseñados constantemente y hay otros que les encanta salir a enseñar. Hay unos que quieren que la Biblia o la palabra de Dios les sea leída y otros que quieren más bien leer la palabra de Dios a otras personas. Hay unos que les encanta que se les predique, ser predicados con la palabra o ministrados, pero hay otros que buscan predicar y ministrar. Hay muchos que anhelan ser visitados y otros que buscan más bien salir a visitar a otras personas. Hay muchos que buscan ser bendecidos, otros que desean ser bendición. Los que buscan ser perdonados en comparación a los que buscan aprender a perdonar. Y por último tenemos los que quieren ser amados a pesar de todo y los que desean más bien amar. Cuando utilizamos la voz pasiva, cuando utilizamos el servido, el amado, el salvado, podemos decir que somos creyentes. Pero cuando pasamos a utilizar la voz activa, el visitar, el amar, el perdonar, el servir, nos convertimos entonces en verdaderos discípulos de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús vino para dar, vino a servir antes que buscar para Él recibir o ser servido. Jesucristo practicaba la abnegación personal en beneficio de los demás y eso lo hace el más grande en el reino de los cielos. Mi amigo, mi amiga que me escuchas, si tú estás buscando a Jesús, busca estar del lado de la voz activa, no de la pasiva. Jesús conoce que todos hemos venido en búsqueda de algo. Hemos venido en búsqueda de perdón, queremos ser amados, queremos ser entendidos. Pero con el tiempo, el objetivo de la obra de Jesús y del Espíritu Santo en nuestros corazones es volvernos en voces activas. El número de cristianos en el mundo está creciendo indiscutiblemente, pero vemos que el mundo no está mejorando. Y la razón es que muchos se han quedado simplemente en los beneficios del Evangelio y se han quedado con las voces pasivas y no se han desarrollado en las voces activas. Muchos de hecho se han vuelto resentidos porque dicen que en las iglesias en general no hay amor, porque no fueron amados, porque nadie les visitó, no fueron ministrados, nadie les saluda. Y la verdad es que cuando conocemos a Jesús, quien vino a servir, debemos ser nosotros los que estamos dispuestos a amar, a visitar, a ministrar, a saludar, y Jesús es entonces nuestro ejemplo a seguir.
Nuestro Señor Jesucristo tuvo un diálogo muy interesante con sus discípulos y lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 9 versículos 33 al 34 que dice: Llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa Jesús les preguntó: ¿qué discutíais en el camino? Pero ellos callaron porque en el camino habían discutido quién era el mayor. Este tema de quién era el más grande, de quién era el primero, de quién era el más importante, era un tema muy importante para los discípulos, al igual que lo es para nosotros hoy en día. Vemos cómo en las diferentes esferas de nuestra sociedad se busca llegar al poder, a la preeminencia, a ser el primero. Eso lo vemos en nuestras familias, eso lo vemos en el trabajo, lo vemos en la sociedad y también, tristemente, lo vemos en la iglesia. La presencia de Jesús y su pregunta en particular dieron al asunto un aspecto enteramente diferente del que les había parecido mientras discutían por el camino. La vergüenza y un sentimiento tal vez de condenación les indujeron a entonces guardar silencio. Marcos capítulo 9 versículo 31 y 32 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Jesús les había dicho que iba a dar su vida por ellos, pero la ambición egoísta de ellos ofrecía un doloroso contraste. Pero su ambición egoísta mostraba un doloroso contraste con el amor altruista que Jesucristo manifestaba. El estar pensando en el poder, en la autoridad, en la posición dentro de nosotros mismos como cristianos es algo que está totalmente contrario al propósito de nuestro Señor Jesucristo. El hacerlo es demostrar no entender nuestra misión ni el objetivo de Jesús para nosotros. Cuando Jesús les decía que iba a morir e iba a resucitar, estaba tratando de entablar una conversación con ellos acerca de la gran prueba que vendría para ellos. Pero aunque había hablado muy claramente de lo que les esperaba, la mención de que pronto iba a Jerusalén reanimó en ellos la esperanza de que se estuviese por establecer el reino. Ya hablamos del reino de gloria, y los indujo a preguntarse quién desempeñaría los cargos más elevados. Al fin, uno se atrevió a preguntar: Jesús, ¿quién es el mayor en los reinos de los cielos? Al preguntar Jesús directamente a ellos, abordó un tema, como solemos decir, era el elefante en el cuarto. Era el tema que todos querían saber, pero que no estaban seguros de hacer la pregunta: ¿quién sería el más importante? ¿Quién sería el servido? No quién iba a servir, sino quién sería el que tenía la preeminencia. Marcos capítulo 9 versículo 35 dice: entonces él les sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Al hacer una lista de las profesiones que los niños mencionan como lo que quisieran llegar a ser cuando sean grandes, entre ellas encontramos ser actor, ser músico, ser maestro, ser científico, ser atleta, ser bombero, ser detective, ser escritor, ser policía, ser astronauta, ser piloto, ser veterinario, abogado, doctor, y hoy en día tenemos una nueva profesión: ser youtuber. Y esta lista de profesiones son todas de carácter visible y sobresaliente, es decir, son llamativas. Pero hay otra lista de profesionales que también son muy importantes, pero que no son tan visibles, no son tan sobresalientes, pero que en realidad también son muy importantes. Por decir, los trabajadores de apoyo personal, en inglés se dice PSW. Es decir, los que trabajan ayudando a aquellas personas que tienen discapacidades son muy importantes. Los que trabajan en consejería o servicios familiares, los agricultores, los colportores, los misioneros, los siervos en general, los que ayudan y sirven. ¿En cuál de estas dos listas estaban concentrados los discípulos? ¿Estaban en ser vistos o simplemente en cumplir una misión de servicio? La respuesta de Jesús fue bien clara: quien quiera ser grande deberá ser siervo. No es malo querer ser grande en el reino de los cielos. El problema es querer serlo a la manera humana. Ahora, ¿por qué el Señor mencionó el servicio como la manera de ser grande en el reino de los cielos? Jesucristo fue nuestro ejemplo. Nunca ha existido un maestro más grande de humildad que Jesucristo, porque Él mostró que a través del servicio desinteresado manifestó la verdadera grandeza del reino de Dios. Solo allí, en el servicio,
entendemos la verdadera grandeza en este mundo y en el mundo celestial. Leamos en Mateo capítulo 18, versículo 2 y 3. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo también hace mención de este tema. El ser mayor no es el ser mayor en carácter, sino en posición, en nombre. Es como el caso de Eva. Cuando la serpiente le formula la tentación, la serpiente le ofrece ser como Dios, pero no en el carácter, sino en su posición. Y allí hubo un gran peligro. ¿Qué tipo de grandeza tenían los discípulos en mente? En Isaías capítulo 61 versículo 6 encontramos: y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará, comeréis de la riqueza de las naciones y en su gloria os jactaréis. Sacerdotes y reyes terrenales. Ese era el concepto que ellos tenían. En el mundo hay una gran lucha, y es una lucha en la que todos a veces nos involucramos y utilizamos nuestras habilidades para mejorar nuestro desempeño. Esa palabra la utilizamos la semana pasada en nuestro episodio. Dentro de los discípulos tenemos ciertas posiciones. Judas era tesorero, podríamos decir que Pedro era el vocero o el canciller, Juan era el amado de nuestro Señor Jesucristo, Andrés había sido el primero en haber sido llamado. Tal vez nosotros tenemos nuestra propia lista personal que nos da grandeza en nuestra iglesia local, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Tal vez fuimos los mayores en la familia, somos los de más experiencia en la compañía, somos los que más nos hemos capacitado. Jesús llama a un niño para ilustrar su explicación. El tema de la humildad es un tema difícil de comprender para nosotros como humanos. Qué interesante es poder aprender a relacionarse con los niños, el compartir tiempo, el hablar con ellos, el aprender a escucharlos. De hecho, es un gran indicador de cómo tratamos nosotros a los niños, o a los indefensos, o aún a los animales. Eso demuestra realmente qué tipo de personas somos nosotros. En este caso, los discípulos tenían que aprender una lección de humildad, de servicio a través de un niño. ¿Cuáles son las características de un niño? Nosotros encontramos al menos 4 características importantes de un niño. Primero, su dependencia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro nos menciona cómo nosotros deberíamos depender, tal como un niño depende de la leche materna, para el crecimiento espiritual. Y especialmente esa leche pura, en el caso de los niños, la leche materna, la cual no ha sido adulterada. Nosotros debemos aprender a depender de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra como si fuese la leche materna. Sin ella no podemos vivir. No podemos pasar un día, no podemos pasar medio día, no podemos pasar más de 2-3 horas sin ella. El segundo es la resistencia. Los niños aprenden a adaptarse a las adversidades. Todos nosotros crecimos en diferentes hogares y hay muchos niños que están creciendo en este momento en las circunstancias más adversas que podemos imaginar, enfrentando traumas, tragedias, amenazas, y a pesar de esas circunstancias encontramos que el niño tiene una resistencia por naturaleza que lo invita a seguir adelante, a crecer, a avanzar. Como tercero tenemos la humildad. Romanos capítulo 12 versículo 16 nos dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El niño tiene un elemento interesante en cuanto a la humildad. No busca la grandeza, sino busca obedecer, aprender. Y por último encontramos su simpleza e inocencia. En la primera epístola de Corintios capítulo 14 versículo 20 leemos: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Allí nos invita a que tomemos del niño el hecho de que él no tiene malicia. La malicia se aprende con el tiempo. El ser hipócrita se aprende con el tiempo. El aprender a ocultar, el aprender a mentir, se va aprendiendo con el tiempo. Pero el niño por naturaleza es simple e inocente. El versículo nos decía: a menos que os volváis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y aquí encontramos una condición: a menos que os volváis. Aquí se está haciendo una referencia a un cambio, a una transformación, a una conversión. En otras palabras, sin estas características de niño
no podemos ser parte del reino de los cielos. Hay por supuesto niños que no parecen niños. Ya son groseros, son egoístas, son envidiosos, llenos de maldad. Pero si nuestro caminar cristiano también es así, definitivamente estamos lejos de la meta. Por eso necesitamos convertirnos, volvernos como niños, convertirnos a la semejanza de nuestro Salvador Jesucristo. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 338. Vi que la fuerza de los hijos de Dios está en la humildad. Cuando son pequeños en sus propios ojos, Jesús será para ellos su fuerza y su justicia, y Dios prosperará sus labores. Ahora, si nosotros nos creemos ya adultos y tenemos un comportamiento que no refleja las características de Jesús, el libro de Filipenses nos da un consejo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria. Antes bien, en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. ¿Quién considera a los demás como superiores? Los niños, porque físicamente son pequeños, en conocimiento son pequeños, en carácter son pequeños. ¿Dónde podemos entonces encontrar esta aplicación a este tipo de actitud de humildad? El versículo 5 nos continúa diciendo, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo viviendo el ejemplo de ser como un niño, el ejemplo de ser humilde, el cual, siendo igual a Dios, no consideró eso como un obstáculo para venir a buscarte a ti y buscarme a mí. Pero no vino como un rey terrenal, sino vino como hombre y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte eterna, la muerte de cruz, la muerte del pecador. Por lo mismo, entonces Él lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y de esta manera llegamos a nuestra verdad central. Si nuestras vidas rebosaran de esa santa fragancia, si honráramos a Dios albergando buenos pensamientos hacia los demás y haciendo buenas obras para beneficiar a otros, no tendría importancia que vivamos en una choza o en un palacio. Las circunstancias tienen poco que ver con lo que experimenta el alma. El espíritu que albergamos es la que le da color a todas nuestras acciones. No se puede hacer desdichado al hombre que está en paz con Dios y con sus semejantes. No habrá envidia en su corazón, no hallará allí cabida las malas sospechas, no puede existir odio en él. El corazón que está en armonía con Dios se eleva por encima de las molestias y pruebas de esta vida. Pero el corazón que no conoce la paz de Cristo se siente desgraciado, lleno de descontento. La persona ve defectos en todo y pondría discordia aún en la música celestial. Una vida de egoísmo es una vida llena de mal. Aquellos cuyos corazones están llenos de amor al yo albergarán malos pensamientos para con sus hermanos y habrán contra los instrumentos de Dios. Las pasiones mantenidas vivas y fogosas por los impulsos de Satanás son un manantial que emite siempre raudales amargos para envenenar la vida ajena. Todo aquel que asevera seguir a Cristo se estime menos a sí mismo y más a los demás. De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico Vislumbre del Reino. Si este episodio ha sido de bendición, por favor compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.